¿Qué tal amigos? Una vez más estamos aquí en el canal, esta vez desde la oficina, para comentar los dos últimos libros de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que ya me pude leer al fin, ¿no? Por supuesto son el libro de La Fugitiva, que bueno, este es el libro anterior y me equivoqué, pero es La Fugitiva, y El tiempo recobrado, que es el último. Por supuesto, En busca del tiempo perdido consta de 7 partes, que son Por el camino de Swan, A la sombra de las muchachas en flor, El mundo de Germont, Sodoma y Gomorra, La prisionera, La fugitiva y El tiempo recobrado. Bueno, ¿qué se siente haber terminado una de las obras literarias más ambiciosas, más largas, creo que la más larga de las grandes obras literarias, y también una de las más influyentes de la literatura moderna y de toda la literatura? Bueno, se siente como haber en cierto modo vivido una vida novelada, ¿no? Haber pasado por esta excavación del inconsciente y este arqueo introspectivo, perdón, que hace el autor Marcel Proust. Es una especie de autobiografía muy libre, novelada, muy simbólica. No todo lo que él relata aquí, por supuesto, se corresponde a su verdadera vida, como relata su biógrafo Georges Pinter, pero son licencias que Proust se tomó para articular de manera literaria inquietudes, visiones, problematizaciones que él ve de su propia época y de su estrato social, que era muy alto, era la clase alta burguesa, observando la decadencia de la antigua nobleza parisina. ¿Qué pasa con los dos últimos volúmenes? Al final del libro quinto, que era La prisionera, Albertine se marchaba de la casa de Marcel Proust, pero en La fugitiva él experimenta todo el colapso emocional que supone no solo la partida afectiva de Albertine, de la novia de Proust, sino también, y esto es un spoiler, pero bueno, parte de la narrativa, la muerte física de Albertine. Y aquí repasamos este recurso literario que es proustiano y que bueno, otros autores habían trabajado antes, como Stendhal y eso, ¿no? Que es cuando muere un personaje no se lo describe con profundidad, sino que simplemente sale de acción, sale del drama. Entonces, esta es una forma en la cual Proust, a través de su narración muy anclada en la memoria, con todas las falencias de la memoria, él va articulando como que la, la constelación entre los vivos y los difuntos, cómo los difuntos permanecen, en cierto modo, tienen como que resonancias a través de la memoria. Eso sucede con todos los personajes que van muriendo a lo largo de la historia, es decir, Proust, perdón, Proust, Swann, por supuesto, Charles Swann, la abuela del propio Marcel, y su propio abuelo. Bueno, más adelante se asoma, pero nunca lo vemos como tal, el barón de Charlus y la misma duquesa de Guermont, dos de los personajes más importantes de esta inmensa obra, ¿no? Que representan esos pilares fundacionales, casi que el Hakim y el Boaz de la alta sociedad francesa, de la alta nobleza, de los Germont, que está en vía de extinción. ¿Por qué? Por el curso de la modernidad. Y de hecho en el último libro, ya habiendo pasado el guayabo del abandono y del luto, por Albertine, que lo lleva también a no solo descubrir la bisexualidad de Albertine, sino también a formar relaciones íntimas con las mismas compañeras y amigas de Albertine, entre ellos la muchacha André o Andrea, en esta magnífica traducción de Alianza Editorial, sino que en el último volumen vemos cómo entra, en el caso de la Primera Guerra Mundial, ya el colapso, ¿no? El colapso histórico y definitivo, la catástrofe que termina de sepultar toda esa legendaria grandeza de la nobleza de Francia. Y entender que la nobleza de Francia no estaba aislada, que la nobleza de Francia tiene ramificaciones y extensiones en toda la palestra de Europa. Por eso cuando estalla la guerra
contra Alemania, contra el Reich de Guillermo II, el barón de Charlot, que era tan orgulloso, portento de sibarita, poco culto, pero muy, muy orgulloso de su nicho social y a su vez increíblemente también generoso para los cánones de la época, ¿no? Y del estrato. El barón de Charlot no se solidariza completamente con Francia porque dice, oye, pero es Alemania. Alemania que también forma parte de mi propia familia. ¿Cómo yo voy a estar peleando contra, deseándole el mal a Alemania, la ruina, como toda la población francesa, muy populista, muy, como decirlo, muy cautiva, que sí desea, ¿no? Tiene un rechazo muy, muy rencoroso de Alemania y viceversa. En Alemania se piensa lo mismo de Francia. Proust recrea eso, toda esa constelación sentimental muy bien y también tiene unos pasajes hermosísimos de sensibilidad hacia el sufrimiento de los soldados cuando están en reserva, cuando están alejados del frente. De hecho, sería un ejercicio bien interesante leer los capítulos, bueno, no los capítulos porque todo el texto es uno solo, pero sí los momentos de la Primera Guerra Mundial, las escenas que Proust narra que ocurren durante la Primera Guerra Mundial y compararlo con novelas, por ejemplo, como Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque, esta gran obra de la literatura bélica del autor alemán, una de las mejores novelas de guerra que se han escrito, muy humana, muy, muy profunda, muy dura y muy sentimental, porque me parece que se contrapone muy bien, a pesar de que Remarque tiene un estilo muy distinto al de Proust, que es más dinámico y más, eh, ¿cómo decirlo?, más dramático, menos poético, menos lírico. Entonces, bueno, lo que vemos acá, aparte de ese colapso ya histórico, de todo lo que era el mundo de los Cosmont, es ya la alineación entre la experiencia privada y subjetiva de Proust y todo lo que significa el acompañamiento de ese pasado legendario e histórico, pero también pasivo, inamovible de los Germont como representante en cierto modo, de la Francia mítica. Y allí cuando al final él mismo dice, bueno, se unen por fin el camino de Swann y el camino de los Germont, que en realidad era el de Doncier, creo. Que eso está muy bien planteado en el primer volumen. Que el primer volumen, insisto, es uno de las grandes creaciones literarias de todos los tiempos. Aunque yo admiro mucho las siete partes. He visto unos comentarios bastante críticos que dicen que los libros van degenerando uno por uno. No estoy de acuerdo. Creo que hay unos volúmenes que son mejores que otros, sin duda. Yo creo que el que más disfruté de todos fue el tercero, el del mundo de Clermont, que es donde aparece por primera vez la duquesa de Clermont, Oriane de Clermont, que es un personaje espectacular, bellísimo, y es un mundo estrictamente basado en el corazón de la nobleza francesa y de sus juegos apáticos y políticos, de unos contra otros y sobre todo de la nobleza contra la burguesía en ascenso, ¿no? La burguesía ascendente y la interacción entre el proletariado y estas otras clases sociales que por un lado es muy vejado, por otro lado muy consentido precisamente en razón de su intimidad con la nobleza. Sería interesante, bueno, yo no soy marxista, pero sería interesante los análisis marxistas de este tipo de cosas, que sin duda los debe haber, porque esta es una obra que ya es clásica, ¿no? Y tiene más de un siglo, desde el primer volumen. Y cosa curiosa, Marcel Proust murió antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, pero sin duda vio, por supuesto, cómo iba cambiando la distribución política de Europa con la llegada de Hitler al poder en Alemania, y esto sin duda debe haberlo afectado mucho. Eh, Aquí vemos cómo se van resolviendo los conflictos temáticos que de manera filosófica y sobre todo poética, con gran arquitectura de metáforas, de, de reflexiones, en cierto modo, eh, de reflexiones comparativas humanísticas, cómo se van resolviendo esos temas, esos conflictos. No solo la unión de los dos caminos, de Germont y de Swann, lo que quiere decir la burguesía asimilada y la nobleza, que se van fundiendo en uno solo, sino que también el tiempo histórico subjetivo de Proust cobra un sentido cuando pasa el tiempo, pasan 20, 25 años, ya todos están envejecidos
y no se distinguen a pesar de la separación temporal cronológica que existe entre la generación de Proust y la generación de los Germont, que estuvieron con él cuando él se inició con ellos, es decir, el barón de Charlus, el propio Swann, la duquesa de Germont, la marquesa de Villeparisis, el embajador, ¿cómo es que se llama? Norpois, el Messier de Norpois. Ya no hay distinción, porque en la vejez están todos igualados. Y eso es paralelo a la igualación que se produce con la caída de las monarquías y la decadencia de la nobleza. Allí hay un juego muy interesante planteado por Proust y que también se representa en algunas dolorosas escenas sociales, como lo que ocurre con La Berma, la gran actriz francesa del teatro que interpretaba a Racine y que él vio y admiró mucho desde su niñez, como se ve a lo largo de la historia. La Berma es, en cierto modo, estafada y utilizada por su propia hija en beneficio de una revista, que era la viuda de Robert de Saint-Loup, el gran amigo de Proust, y algunos comentaristas bastante especulativos dicen que también era una especie de amor reprimido de Marcel Proust. Su amante, que era una cortesana, se termina convirtiendo en una gran actriz, pero más joven, y una actriz con métodos distintos que no son nada tradicionales ni clásicos, y el desprecio de la Berma hacia esa irrupción social no viene tanto por la diferencia de estilo y de técnica, sino por la osadía de que una proletaria usurpe dentro del nicho de los Germont la posición social y cultural de la Berma. Los mismos Germont cambian porque el príncipe muere, al revés, disculpa, la princesa muere, el príncipe se casa con Madame d'Ardoin, que es un personaje nefasto, en mi opinión, es tan nefasto como los Thénardier en Los Miserables de Víctor Hugo. Debe ser el verdadero villano de En Busca del Tiempo Perdido, los matrimonios de los d'Ardoin, los burgueses chismosos y especuladores que arruinan un montón de vidas, entre ellas las del propio Swann. Y cuando esto sucede, se quiebra, se rompe completamente lo que era ese nicho, ese paraíso pastoral eh, e inamovible de la nobleza francesa, que lo que hizo fue heredar, que no creó nada, que pasó como en los óleos, como en los cuadros de paisajes de Elstir, el pintor que está inspirado, por cierto, en Monet, según leí, que Proust idealiza como un vocero de sus propias intenciones artísticas y de sus propias visiones sobre el arte. Allí la nobleza pasa por el tiempo sin crear el tiempo, sin trastocar el tiempo. Esto en cierto modo es el motivo desesperado por el cual Proust escribe, muy inspirado claramente en lo que había sido Chateaubriand, el gran escritor francés de la época de Napoleón, que escribía muy parecido. Escribe estos monólogos ininterrumpidos tratando de capturar la experiencia del tiempo. Y así es como se siente como un viaje subjetivo, como una maduración, como un florecimiento temporal, como dice en la ópera La Traviata de Verdi, el personaje de Violeta, que dice que la vida es como una flor que se abre, florece y luego muere. En cierto modo, todo En Busca del Tiempo Perdido es una construcción estética dirigida hacia eso, hacia la experiencia, la sublimación y eventualmente la decadencia y la pérdida del tiempo. El tiempo como artista. De hecho, al final los monólogos de cierre se dirigen hacia el tiempo como artista. Él ve al que fue otrora un soberbio y muy orgulloso duque de Germont, el esposo de Oriana, que la engañó muchas veces con diversas amantes, ya convertido en un ser decrépito que no puede ni ponerse de pie, y él dice que era como verlo caminar sobre zancos, pero zancos como edificios inmensos que están hechos precisamente de todas las eras, de todas las edades históricas de Francia, porque el apellido de la familia era así, lo elevaba de tal manera como si caminara sobre zanco del tiempo, y que eso ocurría con todo ello. De hecho, esa es la imagen que cierra este volumen, una imagen hermosísima, literaria,
Y bueno, me lleva un poco a la interpretación del filósofo Gilles Deleuze, que dice que Proust escribe desde el punto de vista del esquizofrénico universal, porque por la naturaleza acumulativa en cierto modo eh, improvisada, que va pasando de una cavilación a la otra, pareciera tener un punto de vista omnisciente, pero es todo la conciencia de una sola persona, de un particular. Entonces es interesante porque un modelo que es general de la literatura, que es la narración omnisciente, la reproduces, pero la sitúas en el sustrato específico de una sola persona, que no puede verlo todo, sino que lo que hace es imaginar, especular, recordar, recurre permanentemente a la memoria. La memoria es una prisión de la conciencia del sujeto. Sin duda es una gran obra. Si tuviera que eh, valorar los 7 libros ya leídos de En busca del tiempo perdido, diría que el primero, Por el camino de Swan, serían 10. A la sombra de las muchachas en flor sería 9. El mundo de Kermont sería 10, fantástico. Sodoma y Gomorra sería 8. La prisionera y la fugitiva, los dos juntos los voy a valorar en 8 también. Y el tiempo recobrado lo voy a valorar en 9. Claro, este libro tengo entendido que está incompleto. O sea, la obra realmente Proust no la acabó. Pero quién sabe si realmente si lo hubiese terminado. Porque es lo otro, la naturaleza misma del libro está fundada en el arrebato, en la inspiración. Y él mismo pensaba, bueno, la construcción que hace de sí mismo, la construcción literaria, pensaba que nunca iba a ser capaz de escribir un libro por las razones sociales, las críticas, las inseguridades, etcétera. Y en ese ejercicio de literarizado, de no creer ser capaz de escribir, terminó escribiendo una obra maestra y una de las principales obras de literatura. Entonces, bueno, En busca de Marcel Proust, no, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Ahora falta leer Jean Saint-Tuile, que fue el primer esbozo literario que escribió Proust. También tiene algunos ensayos literarios, unas críticas que intentaré revisar. Está la biografía de Georges Painter, que ya la tengo ubicada, la voy a leer también. Y me gustaría leer en algún momento, pero todavía no, traducciones de En busca del tiempo perdido de otros idiomas. Al inglés, que también la tengo, tiene una historia bien interesante porque hay dos traducciones oficiales y las dos tienen sus fans y no se soportan. Es interesante, hablaré de eso en otro video. Y también está la traducción al alemán de Walter Benjamin, el filósofo. Él fue el que la tradujo, lo cual me parece muy interesante. De hecho, también Walter Benjamin escribió ensayos críticos de En busca del tiempo perdido, diseccionando, y también el poeta Samuel Beckett también los escribió. Eh, Me gustaría leer el libro de Deleuze que cité hace rato sobre Proust, que se llama Proust y los signos, y en algún momento me gustaría leerla en francés, A la recherche de temps perdu, quizá, no sé, en unos 20 años, como el propio Proust ya envejecido. Pero sí creo que es una obra digna de acompañarlo a uno durante toda la vida. Así que bueno, este ha sido un periplo que ha durado 2 años.